Capítulo 12. Las algas, verduras del mar. Antes de hablar de las algas en sí, vamos a conocer lo que son los minerales. La materia mineral es anterior a la materia viva. Si quemamos un cadáver cuando ya ha fallecido, ya sea de humano o de cualquier animal, lo que nos va a quedar al final es todo mineral, las cenizas. Digamos que es la parte inorgánica de nuestro cuerpo. Hay unos 20 elementos químicos indispensables para el buen funcionamiento de nuestra salud. Por un lado tenemos los macrominerales, que son necesarios en cantidades muy pequeñas, mínimas, y que serían el calcio, el fósforo, el magnesio, el azufre, el sodio, el cloruro y el potasio. Por otro lado tenemos los oligoelementos, que son necesarios aún en una cantidad menor. Serían el hierro, el zinc, el cobre, el cromo, el yodo, el flúor, el cobalto, el selenio, el manganeso, etc. Las fuentes más importantes para poder conseguir los minerales son los cereales integrales, las legumbres, las semillas, las verduras y sobre todo las algas. ¿Qué funciones tienen los minerales en nuestro organismo? ¿Por qué son tan importantes? Algunos forman parte de las estructuras corporales, como el calcio, el magnesio y el fósforo. Otros regulan la contractibilidad muscular y la transmisión del impulso nervioso, como el sodio, el potasio, el magnesio y el calcio. El hierro, muy importante porque es necesario para transportar el oxígeno a las células. Además, equilibran el agua corporal y el pH. Y por último, la mayoría de oligoelementos actúan ayudando al metabolismo celular. Una cosa muy importante de los minerales que no todo el mundo conoce es que tienen funciones antagónicas y complementarias. El calcio y el magnesio por un lado y el sodio y el potasio por otro lado tienen funciones antagónicas y complementarias, y por lo tanto es importantísimo para el organismo que se mantenga un equilibrio entre ambos. De ese equilibrio se encarga fundamentalmente el riñón, que lo que va a hacer es eliminar lo que haya en exceso y retener lo que haya en defecto. Pero ¿qué sucede? Que a veces el riñón está sobrecargado y no puede hacer bien su trabajo. Entonces es importante quitarle ese trabajo y a través de la alimentación darle en su justa medida los minerales necesarios. Los desequilibrios pueden venir, aparte de por una deficiente alimentación, cosa que podemos controlar, pueden venir también por otros motivos. Por ejemplo, por una eliminación accidental o una patología. Por ejemplo, si hay vómitos o diarrea o si hay una sudoración excesiva, vamos a perder minerales. Otro motivo puede ser la ingesta de medicamentos. Una aspirina, por ejemplo, nos va a hacer orinar potasio, mientras que los diuréticos de farmacia nos van a hacer eliminar magnesio y potasio. Hay que tener cuidado, por tanto, cuando suministramos minerales como complemento en nuestra alimentación. Estoy hablando de pastillas, o gotas, o píldoras, o lo que sea, porque podemos romper ese equilibrio, lo cual va a ir en contra de nuestra salud, pensándonos que estamos tomando un suplemento cuando realmente no es necesario. Hay una competencia importante entre la absorción intestinal, de lo que absorbemos en nuestros intestinos, y la excreción renal, es decir, lo que orinamos, entre tres minerales importantes: el calcio, el magnesio y el potasio. Si tenemos mucho potasio, nuestro intestino no va a absorber bien el magnesio. Si tenemos mucho magnesio porque tomamos complementos alimenticios, pues nuestro intestino no va a absorber bien ni el potasio ni el calcio. Si tomamos complementos de calcio, nuestro intestino no va a absorber bien el magnesio y el hierro. Un exceso de calcio añadido a una dieta baja en sal va a facilitar la excreción urinaria del sodio. Y si tenemos exceso de sodio, lo que vamos a eliminar por la orina es potasio y calcio. Y el potasio facilita la excreción urinaria del sodio y del agua. De algunos minerales, con una dieta normal, es muy difícil sufrir carencias, pero hay otros con los que no es tan difícil. Entonces debemos seguir unos cuantos parámetros a la hora de alimentarnos. En primer lugar, no tomar alimentos que acidifiquen el medio interno, eliminando el consumo de azúcar, de carne y de grasas, como ya hemos visto en otros capítulos. Después vamos a eliminar los alimentos refinados y vamos a consumir, por tanto, cereales integrales, solo integrales. Y vamos a utilizar sal marina, no sal refinada. Siempre va a ser interesante evitar al máximo el consumo de cultivos con abonos químicos, lo cual haría conveniente consumir productos ecológicos, como siempre os vengo recomendando, pero ya sé que la gente es reacia por su alto coste, pero realmente si estamos hablando de productos naturales, no procesados, como pueden ser las verduras
como pueden ser los cereales integrales, el precio realmente no hay tanta diferencia. A lo mejor hay más diferencia, pues eso, en productos elaborados como unas galletas o algo así. Si se toman diuréticos de farmacia o complementos alimenticios, que sea siempre bajo control médico. No porque digamos, mira, ahora me siento cansado, voy a tomarme hierro. Pues no, esa no es la solución. O necesito adelgazar, voy a tomarme este diurético sin que nadie me haga un control o un análisis de cómo me encuentro. Y es que es importante, como decía, que no rompamos el equilibrio entre esos minerales. Entonces, a lo mejor consumir solo calcio o consumir solo hierro o consumir solo magnesio, en lugar de hacernos un favor, lo que nos va a hacer es desequilibrar el resto de minerales. En este sentido, por ejemplo, como decía anteriormente, no hay que abusar del consumo de potasio. El consumo de potasio nos puede venir a lo mejor por un exceso de frutas tropicales. Si abusamos de las frutas tropicales, aumentará nuestro potasio y dificultaremos la absorción intestinal del magnesio. También los alimentos muy ricos en oxalatos, como pueden ser el cacao o las espinacas, van a dificultar la absorción de algunos minerales como el hierro y el calcio. Finalmente, habría que reducir el consumo también de las solanáceas, de las verduras solanáceas, que ya lo veremos en el próximo capítulo, pero que van a dificultar la absorción del calcio también. Pero bueno, vamos a dejar de alarmarnos un poco y de agobiarnos de si estoy comiendo más de esto o más de lo otro. Vamos a seguir, como digo, la dieta equilibrada y centrada que recomiendo en todo momento, y a partir de ahí va a ser difícil que tengamos deficiencia de un mineral o de otro. Lo más probable es que nos mantengamos en el equilibrio. Y en este sentido, creo que es importante que introduzcamos en nuestra alimentación el consumo de algas. Las algas se han consumido tradicionalmente en zonas costeras de Japón, de China, de Corea, de ahí nos suena más, pero también se han consumido en el norte de Europa y en Canadá y en Sudamérica. Son los vegetales más antiguos, los vegetales del mar, por lo que su asimilación es excelente. Existe una gran variedad de algas, pero todas realizan la fotosíntesis, todas tienen clorofila. Según la profundidad, las algas pueden ser verdes, marrones o rojizas, siendo estas las que a más profundidad se encuentran. A diferencia de las terrestres, crecen más en abundante agua fría y durante el invierno. Por lo tanto, su recolección se realiza a finales de invierno o a principios de primavera. Casi ninguna variedad es tóxica, siendo comestible toda la parte de la planta. La única restricción que podríamos utilizar con algunas algas para su uso en la cocina sería su dureza y su falta de sabor. Entonces no nos vamos a comer todas las algas porque sencillamente no están buenas. La misma variedad de alga, pero en diferentes partes del mundo, va a tener unas características diferentes. Por ejemplo, el alga kombu, que podemos encontrar en los mares de Japón o en el Océano Atlántico, en el norte de España, por ejemplo, va a tener unas características diferentes. El alga kombu del Océano Atlántico, como es más turbulento, pues va a ser más dura y va a ser más nutritiva, va a tener más minerales, sobre todo yodo. Sin embargo, la japonesa pues va a estar más buena de sabor, pero realmente no importa, es indiferente consumir una que otra. Energéticamente tonifican la sustancia y la esencia. Actúan básicamente sobre el riñón, los huesos y el cerebro y son muy nutritivas y remineralizantes, además de alcalinizantes. El yodo, por ejemplo, es muy difícil de obtener de otro lugar que no sea el mar, y las algas lo contienen en una cantidad bastante importante. Además, cabe destacar que aunque se encuentran en el mar, no absorben los tóxicos como sucede con los peces. De hecho, allá donde el nivel de contaminación es alto, simplemente no pueden crecer. Y una de las características más importantes de las algas es su carácter depurativo. Contienen una sustancia llamada ácido algénico que no se puede digerir, y lo que va a hacer es de arrastre en el intestino de todas las sustancias tóxicas para su eliminación de forma natural. Podemos decir que ayudan a eliminar las grasas naturales, limpian las arterias, son adelgazantes y anticelulíticas porque por un lado son saciantes, por otro lado son ligeramente laxantes y por otro lado ayudan a la combustión de las grasas y, como decía al principio, permiten eliminar residuos tóxicos, no solo de la carne, no solo de los lácteos, sino incluso de metales pesados. Además, su equilibrio mineral permite regular el sistema cardiovascular, lo que va a ser positivo para combatir la hipertensión arterial. Tienen además un ácido llamado glutámico que permite reblandecer las fibras de otros alimentos. Por lo tanto, se utilizan mucho cuando vamos a cocer legumbres,
que van a facilitar su digestión. Como son también ricas en vitaminas, como la vitamina E, van a ser también buenas para la piel, para las uñas, para el cabello, también algunas contra el acné. Y por si fuera poco, también son buenas para templar los nervios, ya que contienen numerosas vitaminas del grupo B, especialmente la vitamina B6, que es difícil de conseguir en otros alimentos. Sería muy recomendable tomar una pequeña cantidad diaria, unos 10 gramos, intentando evitar su consumo excesivo durante la noche, ya que aportan mucha energía. Podemos encontrar algas de río, como por ejemplo el agar-agar, que es una gelatina vegetal, y que tienen unas características más yin, son más enfriadoras, más dispersadoras, mientras que las algas de mar tienen una alta concentración de minerales y contraen y calientan. Y como hemos dicho, son muy depurativas y remineralizadoras. Y entre ellas se encuentran las que yo más utilizo y son las que te voy a enseñar aquí. Por un lado tenemos el alga nori, que es esta. Aquí ya está en forma de láminas. También se venden en copos, aunque yo la utilizo más así. Esta es la que se utiliza para el sushi, para enrollar el nori de arroz. Pero así enteras, tal cual, las pasas por la plancha 10 segundos y te la puedes tomar como un snack y está muy buena. A los niños pequeños les encanta y es una buena manera de tomar algas. Luego, por otro lado, tenemos la wakame, la kombu y la arame. La wakame y la kombu se pueden encontrar en el Atlántico, la nori también, de hecho, estas son del Atlántico las tres. La arame no, la arame viene de Japón. La arame, lo que me gusta del arame, la arame viene así como en tiritas muy finas. Lo que me gusta del arame es que prácticamente no necesitas ni remojarla. Para los salteados es perfecta. Echas las verduras salteadas y echas el alga como si fuera una verdura más. Y la verdad es que están muy buenas y se cocinan muy fácilmente. Luego tenemos estas dos que son muy similares porque vienen en placas así grandes. Espera, a ver si tengo por aquí. Mira, aquí tengo un paquete. Yo lo que pasa es que me las troceo y me las guardo en botes para que sea más cómodo luego utilizarlas. Pero mira, este es el alga wakame. Bueno, ya las tengo recortadas, pero fíjate cómo es. Viene así en planchas. Las algas en principio pueden parecer caras, están entre los 7 y 8 euros, pero la verdad es que hay muchísimo y dura mucho tiempo. Tú ten en cuenta que ahora esto, cuando tú lo pones a remojo, va a ceder hasta 4 veces su tamaño y se va a convertir en una pieza así de grande. Entonces, lo importante, bueno, vamos a ir por partes, vamos a hablar primero del alga kombu, esta es wakame. Vamos a hablar primero del alga kombu, que en apariencia es igual que la wakame, pero evidentemente no es lo mismo. Yo la tengo en trocitos un poquito más pequeños. No voy a repasar las características concretas de cada una de las algas porque hemos visto todas en general y más o menos todas tienen lo mismo. Una puede ser un poco más rica en calcio, otra puede ser un poco más rica en otro mineral, pero básicamente todas se comportan de la misma manera y todas son igual de positivas. Lo que tiene, la particularidad que tiene el alga kombu con respecto al alga wakame es el tiempo de cocción. Este alga necesitaría 1 hora de cocción, que podríamos dividirla en 20 minutos de remojo, por ejemplo, primero, y luego unos 30 minutos de cocción. Pero lo que podemos hacer es utilizarla en cocciones largas, como sería el caso del arroz integral o de las legumbres, que van a necesitar, pues eso, aproximadamente entre el arroz integral, entre 40 minutos y 1 hora, va a necesitar de cocción y las legumbres puede que incluso más. Entonces habría que echar unos 6 centímetros, estos trocitos se me han quedado un poco pequeños, yo aquí echaría 2 o 3, habría que echarlos con el agua fría en la cocción y simplemente el alga ya pasaría sus cualidades, sus minerales al alimento. Además de que, como hemos dicho antes, va a ayudar a reblandecer las fibras tanto de los cereales integrales como de las legumbres. En este caso, el resultado tras la cocción es un alga un poco demasiado dura que muchas veces yo ni siquiera me la como. La retiro y la tiro directamente porque su textura es un poco gorda y no es muy agradable de comer. Pero bueno, ya el alga ya con la cocción ha pasado la mayoría de sus nutrientes al alimento.
Sin embargo, el alga wakame, perdón, necesitaría un tiempo de cocción de unos 15 minutos. Entonces nos va a servir para cocciones cortas. Por ejemplo, si vas a hacer una pasta integral, que son eso, 8 o 10 minutos, o si vas a hacer un arroz semi-integral, que como decíamos en otro capítulo serán unos 20 minutos, entonces es conveniente utilizar esta. La pondríamos lo mismo, lo podríamos poner primero a remojo un tiempo, y después ya echarla a la cazuela. Esta también es ideal para sopas. Por ejemplo, esta es la que se utiliza en la sopa de miso, que veremos, como puedes comprobar en el canal. Y también es muy adecuada para ensaladas. La pones primero a remojo, no la cocinas. La pones a remojo unos 20 minutos y cuando se ablanda ya la troceas, porque como te digo, esto luego cede y se hace más ancho al rehidratarse. Entonces, cuando ya está rehidratada, la troceas así finita y la puedes poner hay una ensalada de pepino que te la pondré en el canal, que está buenísima. Y bueno, hay otros tipos de algas como la lechuga de mar, el alga dulce, el espagueti de mar. Son otro tipo de algas que cada una tiene sus características, todas muy similares en cuanto a nutrientes, pero difieren bastante en el modo de cocinado. Entonces yo por eso me limito un poco a estas, porque son las más cómodas para mí. La kombu para cocciones largas, la wakame para cocciones cortas, ensaladas y sopas, y luego la arame para salteados. Y luego tienes esta, que es para tomártela así en lámina como un snack, o para hacer sushi, que también me encanta hacer sushi, y también algún día lo pondremos en el canal, aunque la verdad es que lleva bastante faena. Y bueno, con esto espero que introduzcáis las algas en vuestra dieta, porque todos son ventajas y no es tan complicado hacerlo, como podéis ver. Simplemente se necesita una pequeña porción de alga para cada plato. Y ya está. Con esto finalizamos este capítulo, las algas, las verduras del mar.